¿Qué ha pasado con la operación estadounidense en Irán, que se suponía que iba a ser, bueno, hablaban de otras dos provincias en Irán, Khuzestán y Kermanshah? Luego vimos que la operación tuvo lugar en la parte sur de otra provincia, Isfahán. Hemos visto la destrucción de aviones, junto con cazas, helicópteros Black Hawk, Little Bird y varios otros equipos militares destruidos en el lugar. Pero la operación, según la describió Donald Trump ayer, fue exitosa. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece lo que ha ocurrido en Irán? Bueno, varios puntos desde el lado de Moscú, si lo prefieres, que está un poco más lejos, pero sigue siendo muy importante. Creo que es importante que nuestra audiencia no se deje hipnotizar por la jerga militar, por las listas de nombres o los nombres en clave de los aviones estadounidenses, y mucho menos por los nombres en clave que se usaron como Dude 44 Alpha y Dude 44 Beta, los que el general Kane mencionó en la rueda de prensa de ayer. Lo que ha ocurrido en Isfahán debe entenderse políticamente en Estados Unidos como un problema muy, muy serio para el presidente Trump. Y si ves lo que está ocurriendo como una muestra de su problema político, entonces vuelve a su rueda de prensa y fíjate en lo que dijo que estaba haciendo el sábado por la noche y el domingo. Lo que se obtiene es una visión muy interesante, creo, del miedo de Trump, de lo que estaba ocurriendo políticamente para él. Y puede que haya sido la primera vez en su presidencia, ya sea en el primer mandato o ahora, que pensó que esta iba a ser una operación ganadora. Ten en cuenta que el calendario muestra que no tenía reuniones oficiales, ni el sábado ni el domingo. Se quedó en Washington, no fue a Miami. He hecho un análisis en Dances with Bears, así que la gente puede ver dónde estaba cuando publicaba en Twitter y dónde no hay registro de su ubicación. Creo que ahora podemos decir que estaba en la sala de situación, observando muy atentamente. Revela que estuvo observando gran parte de la, entre comillas, acción el sábado por la noche y el domingo. Lo que debió de comprender fueron las pérdidas catastróficas de los dos aviones de transporte C-130 y la destrucción de al menos 2, quizá 3, quizá más, helicópteros, sin mencionar la pérdida de otra aeronave, el A-10, creo que era, que actuaba en apoyo. Así que imagínate, para nuestro público, imagina que estás en la sala de situación y crees que eres el comandante en jefe de la mayor máquina militar de la historia del mundo. Esa es su expresión. Y de repente, ves la posibilidad de lo que ha sido una operación con dos frentes. Ese es el significado de los documentos de la comandante Amanda Ryder, que permitió que se quedaran atrás. No solo su identificación y su visado israelí, volveremos a eso en un momento, sino también un paquete de documentos operativos. Se puede ver en el video. Hay mapas, órdenes, códigos, ahí está. Son detalles operativos ultrasecretos, nombres, destinos, órdenes, toda la historia de lo que trataba esa operación. De una forma u otra, la comandante Ryder los dejó atrás. Ahora, en el último Dances with Bears, para quienes quieran, tiene una tarjeta American Express Platino. Eso es interesante. American Express card. That's interesting. I hadn't spotted that before. Not your regular American. No me había dado cuenta de eso antes. No es una tarjeta American Express normal, sino una de platino. Bien, como comandante, ganas unos $110,000 al año. Lo que necesitamos ver aquí es qué revela la evidencia que dejó sobre la naturaleza de la operación. Luego volvemos a la sala de situación y nos ponemos en la mesa donde Trump está comprendiendo dos cosas. Una, que hay una operación para atacar las instalaciones nucleares en y alrededor de Isfahán, capturar material nuclear, matar a todos los presentes y luego destruir el interior de cualquier instalación de almacenamiento o búnker que encuentren. Esa operación, si fue diseñada y está en esos documentos, en ese paquete que acabas de ver, ha fracasado por completo.
En segundo lugar, están intentando rescatar al otro miembro de la tripulación, aquel al que Trump dedica mucho tiempo a describir como alguien con poder. Arrastró su pierna herida, trepando por acantilados hasta una cueva en la ladera de una montaña, y así sucesivamente. Trump está relatando lo que veía en la televisión. Pensaba que estaba en un gran programa de aventuras, y lo cuenta de esa manera. El problema es que, de repente, con las pruebas de Ryder, estamos ante la posibilidad que se le ha ocurrido a todos en la sala, especialmente a Trump, de que se enfrentan a un fracaso catastrófico en una misión de rescate de rehenes, del tamaño del de Jimmy Carter. 2 aviones, grandes transportes y varios helicópteros destruidos. Eso es incluso más de lo que perdió Carter en mayo de 1980. Ahora, Trump recuerda, y todos en la política estadounidense recuerdan, que Carter y Brzezinski pensaron una enorme ventaja política en el año electoral. Tremendous political advantage in that election year, May to November, if they were able to. De mayo a noviembre, si hubieran sido capaces de llevar a cabo con éxito una operación militar de rescate de los rehenes de la embajada estadounidense. Pero en lugar de eso, la estropearon de una forma tremenda. La misión, podéis buscarla, amigos, en Wikipedia. No voy a aburrir a nadie repitiéndola, pero el riesgo político para Trump era enorme. No podía afrontar la posibilidad de que ocurriera otra de esas, especialmente si se miran las encuestas. Si miras ahora las encuestas de Trump, ves un aumento constante del rechazo. Está subiendo así. Más desaprobación. La aprobación bajando, pero lentamente, con alrededor de un 16% a un 20% de indecisos. Si hubiera habido un desastre de ese tipo, habría sido perjudicial. De repente verías a todos los indecisos pasarse al rechazo, y en lugar de ser un 54%, sería un 70% o más. Así que Trump está así, se llamaba. Perdona por interrumpirte, John. Se llamaba Operación Garra de Águila. Así es. Nombres de aves grandiosos, furia épica, garra de águila. Nunca llaman a las operaciones Operación Gorrión, pero ahí lo tienes. Eso fue lo que pasó. Pero la política, y eso es lo que quiero destacar, nos lleva del riesgo militar a la política. Ten en cuenta otra cosa que Trump admitió durante la rueda de prensa. Le preguntaron, ¿alguien se ha opuesto a sus operaciones contra Irán? Y él admite que sí, que hubo oposición militar. Trump lo dice en la rueda de prensa, que hubo objeciones militares, gente del ejército que se oponía a la misión de rescate. Lo que realmente quiere decir es que hubo objeciones militares al ataque, a la misión, a la operación para apoderarse del material nuclear. Esa fue una operación que los militares consideraron demasiado arriesgada, potencialmente demasiado peligrosa, demasiado propensa a acabar en un desastre al estilo Carter. Y así fue, salvo que, por suerte de Trump, lograron rescatar al segundo tripulante. Así que lo que tenemos en la rueda de prensa es una demostración que Trump ofrece inadvertidamente cuando da las gracias y responde a las preguntas de los periodistas. Una señal clara de una división significativa en la Casa Blanca y del miedo de Trump a una gran catástrofe. Permíteme decirlo de otro modo, resumirlo rápidamente y volver a tus preguntas. Cuando Trump tiene miedo, cuando sufre un episodio de temor a perder, se vuelve aún más violento de lo que era antes. Y eso es exactamente lo que ocurrió al salir del domingo. Primero, celebra la captura, 2 tweets, o la recuperación del tripulante. Luego se muestra aún más duro, más agresivo, usando palabrotas otra vez contra Irán, hablando de bombardearlos hasta devolverlos a la edad de piedra, en plural. Ahí lo tienes. Ahí está la palabrota. Encontrarás más palabrotas de Trump, nuevas, en la rueda de prensa si buscas bien. Así que, políticamente, lo que tenemos aquí es algo que me gustaría llamar la facción judía, que está a favor de la escalada, y la facción cristiana, que está en contra. ¿Quiénes son? Trump da las gracias a Witkoff y a Kushner. ¿Por qué están implicados en una operación militar? Why are they involved in a military operation? Why were they in the room?
Trump wants them in the room. ¿Por qué estaban ellos en la sala? Trump los quiere en la sala. Depende de ellos. Depende de Hegseth y Kane, los dos tipos militares. Kane, el presidente del Estado Mayor Conjunto, para recibir órdenes. Pero ya sabemos que el jefe del Estado Mayor del Ejército se ha visto obligado a dimitir. Sabemos por Trump que hay oposición militar a su aventurerismo. No quieren perder gente, no quieren una catástrofe militar. Trump no les escucha, se escucha a sí mismo. Vitkov, Kushner y Netanyahu quieren aniquilar, quieren un genocidio contra Irán. Han querido, si fuera necesario, armas nucleares tácticas. If necessary, tactical nuclear weapons. Trump thinks, and the military in the United States Trump cree, y el ejército estadounidense se opone a esto por todo tipo de buenas razones, que puede llevar a cabo operaciones brillantes sin recurrir a armas nucleares. Así que ha convencido a los israelíes para que se unan a él en esta operación en Isfahán. Los documentos de Reuters muestran que a ella se le ordenó entrar en Israel el 20 de marzo. Es entonces cuando comienza la validez de su visado. Debe permanecer allí hasta el 20 de junio de 2026, 3 meses. La planificación de su viaje comenzó al menos un mes antes. Así que ahora sabemos, en retrospectiva, y a partir de esa pequeña cantidad de pruebas, y la parte iraní tiene mucho más, que Trump y Netanyahu estaban planificando esta operación antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero. before the war started on February the 28th. It's quite a lot of things that one can. Hay mucho que aprender del resultado catastrófico de esos 2 aviones de ala fija y de los 3 helicópteros que se incendiaron en tierra. Políticamente, en mi opinión, lo que nuestra audiencia debe hacer es ponerse en la situación y entender que cuando eres el presidente de los Estados Unidos, te enfrentas no solo a una derrota sobre el terreno, sino también a la humillación, una pérdida política de la magnitud de la de Carter. Y lo que eso significará para Trump es algo personal. Si pierde el control del Congreso en noviembre, se enfrentará a la posibilidad de una coalición para destituirlo. Sabe que la destitución conducirá a un proceso judicial. Para él, su familia, sus hijos, todo el grupo. For his family, his sons, for the whole group. So he knows what that's like. Así que él sabe lo que es eso. Acaba de salir de esa situación después de muchos años, ¿verdad? Así que las apuestas son personales para Trump, el sábado por la noche, el domingo, personales. Por lo tanto, se proyecta a sí mismo y lo dice. Se puede ver por las palabras en la rueda de prensa que está proyectando su propio destino en la película que está viendo de esas operaciones. Así que creo que lo que tenemos que hacer es esperar, aprender más y entender que la aparente pérdida de autocontrol de Trump, su falta de gestión de la ira, su creciente escalada de amenazas, todo está relacionado con su miedo del sábado por la noche, del domingo, y con su determinación de aplastar absolutamente la fuente de ese miedo en Irán, ahora, hoy, a las 8 de la tarde. Now, today, 8 p.m. tonight. Yeah. Yeah. Here is John. Esto es lo que dijo Lindsey Graham sobre esta noche a las 8 p.m., John. Mañana por la noche tendremos uno de 2 escenarios, o una capitulación de su deseo de sembrar el terror en el mundo mediante la diplomacia, o un ataque militar masivo que destruya la capacidad de este régimen para volver a hacer la guerra. Yeah. This is the understanding of Lindsey Graham. Esta es la interpretación de Lindsey Graham. Pero lo que acabamos de saber por parte del presidente iraní, que ha tuiteado hace unos momentos, es que más de 14 millones de orgullosos iraníes han declarado su disposición a sacrificar sus vidas en defensa de Irán, y él es uno de ellos. Registró su propio nombre. Para muchas personas que hablan sobre la guerra en Irán, ahora mismo se trata de todo. Se trata del futuro, de la historia, de lo que es Irán hoy, de lo que Irán representa hoy. Se trata de todo. Por eso no veo a nadie en Irán echándose atrás. You know, backing down in Iran. What And Lindsey Graham's just made it clear that Y Lindsey Graham acaba de dejar claro que se trata de capitulación o destrucción. Llamó a la capitulación una solución diplomática,
pero lo que quiere decir es capitulación. Y la pista en la rueda de prensa, la señal psicológica, psicopatológica que menciona Trump, es que han humillado a los iraníes con su misión de rescate. Esto está completamente al revés. En realidad, él tiene miedo de ser humillado. Y sin hacer demasiado psicoanálisis de Trump, su sobrina, Mary Trump, ha escrito un libro entero sobre ello. Apenas puedo soportar leerlo. Pero está ahí para entender que el hombre es psicológicamente muy peligroso en este momento, y debemos tomárnoslo muy en serio. Así que la parte iraní, como acabas de describir, tanto el pueblo como el gobierno, deben entender que la capitulación o la destrucción equivalen a lo mismo. Capitulation or destruction amounts to the same thing. Yeah. John, Sí, John. En cuanto a la situación actual, sabemos que Donald Trump está de algún modo coordinando. En mi opinión, se está metiendo en una trampa al enviar este tipo de ultimátums a los iraníes. Eso no le va a ayudar si realmente quiere resolver el problema. Eso es lo que supimos por parte de Irán ayer. Respondieron a Donald Trump y a su administración en una carta a través del gobierno de Pakistán. Y hablaron de todo. Creo que ese es el principal objetivo por parte de Irán. No importa si Donald Trump decide atacar a Irán o continuar esta guerra. Irán está preparado, por lo que he sabido y por lo que hemos visto hasta ahora. Pero si Donald Trump va en serio, tiene que reflexionar seriamente sobre esos puntos que Irán envió a Estados Unidos a través del gobierno de Pakistán. Bueno, podemos repasarlo. La respuesta incluía 10 puntos. Hablamos la semana pasada y la anterior, llamémoslo la evolución de la posición iraní, desde los 5 puntos de Mojtaba Khamenei hasta la declaración del embajador Jalali en Moscú, que se reduce a 4 puntos. Y ahora volvemos a los 10 puntos porque los estadounidenses les lanzaron 15. Básicamente, utilizo la palabra evolución. La posición iraní ha sido muy coherente, no ha cambiado. En analogista tagbuis, mi brengsos dumthip engulsos, que marturtes tarestits et spior racional, por esem you. US side might consider the most interesting. Let's just remember. Lo más interesante, recordémoslo a todos, es que la declaración de Mojtaba Khamenei y del embajador Jalali en Rusia incluía reparaciones, la retirada de las bases estadounidenses y una solución permanente para que no se tratara solo de un alto el fuego, es decir, para que Irán no quedara expuesto a otra ronda de planificación israelo-estadounidense para atacar de nuevo. También incluía el mantenimiento del control sobre el estrecho de Hormuz, el levantamiento de las sanciones, la ausencia de límites en la capacidad de misiles y la disposición a aceptar el enriquecimiento nuclear a niveles civiles no militares. Esos eran los puntos principales anteriormente. La nueva respuesta de 10 puntos procedente de Islamabad añade un par de cuestiones interesantes. Al principio, un fin permanente de la guerra, el levantamiento de las sanciones y el fin del conflicto regional, en el que Irán vincula los conflictos de Gaza y Líbano con esta negociación. Garantías contra futuros ataques, ya lo hemos tratado, y tú también. Reparaciones para la reconstrucción, un protocolo para el estrecho de Hormuz y una propuesta de tasa de tránsito. Las complicaciones aquí las calculé en un tuit esta mañana. Si Irán establece un sistema de peaje, que es la propuesta, hay unas 120 travesías de buques al día. Te daré simplemente la aritmética para que la gente entienda el dinero, porque así podrían pagarse las reparaciones. Hay aproximadamente 120 travesías diarias de buques, la mitad de las cuales son de petróleo y gas, y la otra mitad de graneleros y portacontenedores, el comercio de cajas. 50,000 al año, aproximadamente. Un peaje de $2 millones por buque suma unos 100,000 millones. Ahora bien, supongamos que Irán se concede a sí mismo una exención, levanta las sanciones y ofrece a los estados amigos y más pobres descuentos significativos para sus propios cargamentos, digamos básicamente un descuento de $50,000 millones.
Luego, se resta otro 50% porque Irán promete compartir el peaje del estrecho con Omán y se acaba con aproximadamente 25.000 millones para Irán, que en el plan de 10 puntos se compromete a restaurar y reparar los daños de guerra, nada más. Así que ahí tienes una propuesta. Tiene aritmética, tiene cifras, personas inteligentes y razonables podrían negociarla. Cuando le preguntaron a Trump sobre esto ayer, ¿sabes qué dijo? No dijo nada. Al vencedor el botín, yo me quedaré con los peajes, dijo. ¿Por qué deberían tenerlos ellos? I'll take the tolls, he said. Why should they have them? Now, the man's mentality is absolutely Ahora, la mentalidad del hombre está absolutamente dominada por Kushner, Witkoff y el otro miembro judío de su círculo, Stephen Miller. La violencia produce la victoria, produce el botín, lo hace nuestro. Esa es su línea. No se ve ningún signo del llamado asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, ni en la sala de situación, ni en la rueda de prensa. Ha desaparecido. Solo se ven a los dos militares que asienten a todo. Y tenemos a la oposición basada en las encuestas. Ese es Fabricio en la Casa Blanca, en los asuntos legales, en los crímenes de guerra, en la inmunidad futura y en los riesgos militares. Simplemente no se ve, por parte de Estados Unidos, ningún avance en las negociaciones diplomáticas. No hay nadie allí. Realmente no lo hay. Witkoff y Kushner no son negociadores diplomáticos. No van a negociar en absoluto. Entonces, ¿qué queda? Respuesta. So, what's left? Answer. Iran is having its effect by the Irán está teniendo su efecto gracias a su capacidad de responder con más violencia de la que Estados Unidos espera y de infligir más daño del que Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel, pueden tolerar. Puede tolerar parte de ello. Israel no, Kuwait no, Bahrein no, Arabia Saudí y así sucesivamente. Así que solo respondiendo, ojo por ojo, con violencia simétrica y asimétrica, puede Irán convencer al Trump no negociador y a su facción de que el riesgo, aquel sobre el que la facción cristiana, el Pentágono y los generales le están advirtiendo, no merece la pena asumirlo. ¿Responde eso a la pregunta? Por lo que puedo ver, no hay negociación. Hay un intercambio de documentos. Y hasta que Trump agote su miedo y pueda ser persuadido de que ha ganado, veremos una escalada continua. No veo una alternativa a eso, por muy razonable que pueda resultar el sistema de peajes del estrecho de Hormuz. Hormuz Strait toll system might turn out to be.